A un año de ser mamá, quiero contar mi historia y la de muchas otras, porque ser mamá es reír y amar profundamente, pero a veces también llorar. Yo soy Karen Hash y esto es Ser Mamá. Cuando me embaracé, la gran mayoría de mis conocidos empezaron a decirme: prepárate para no volver a dormir. El sueño es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos como familia. Creo que ni siquiera como mamás específicamente, pues la falta de sueño definitivamente afecta la dinámica familiar. Y es que el sueño del niño comúnmente nos quita el sueño a los padres. Que si no duerme, porque no dormimos. Que si duerme, porque duerme y nos cuestionamos si todo está bien. Así que fue uno de los primeros temas en los que me centré. Fue la primera literatura que leí, los primeros temas de los que hablé con expertos y las primeras recomendaciones que busqué. Más allá de la alergia y el reflujo, creo que para mí el principal reto del día a día ha sido el sueño. Desde que Daniel tenía 2 meses y medio, empezamos a trabajar en hábitos saludables de sueño. Aunque eso nos ha ayudado a que esté mucho más descansado y a entender mejor sus necesidades de sueño, no significa que no hayamos tenido noches difíciles. No sé si es común o a diferencia de muchos, nuestro mayor coco definitivamente han sido las siestas. Y es ahí donde llegan recomendaciones de todos lados, que si no lo dejas dormir durante el día, déjalo llorar en la cuna, la hoja de lechuga, entre muchísimas otras cosas. El día de hoy me acompaña Marita, sleep coach y mamá, para hablar de sueño y sus principales retos. Bienvenida. Muchas gracias, Karen. Qué bonita introducción. Justo esa fue mi motivación para convertirme en sleep coach, porque yo también tenía mucho miedo. Era como todo el mundo me decía, es que ya duerme todo el embarazo porque cuando llegue el bebé ya olvídate, nunca más vas a volver a dormir. Y yo soy un oso y a mí me encanta dormir. Y yo decía, por Dios, no. Igual que tú, fue de lo primero que me documenté, además de la lactancia. Y pues heme aquí ahora certificada como sleep coach. Bueno, que ya iniciaste un poquito, me gustaría que nos contaras cuál es tu historia para quienes nos escuchan, te conozcan mejor. Bueno, lo primero, tengo 34. Yo me casé con el amor de mi vida hace casi 8 años y me pude embarazar hasta después de 5 años de casada. Llega Diego, que es mi grande, ahorita tiene 3, y luego nos pudimos volver a embarazar y llega David. Se llevan 1 año 10 meses. Yo soy ingeniero de profesión, estudié ingeniería industrial, ejercí mi carrera 10 años, pero cuando me convierto en mamá pido una licencia para no regresar a los 3 meses de lo que es lo normal, sino a los 6 meses. Y cuando tenía 5 meses y medio, Diego, dije, creo que no, creo que no voy a regresar. Entonces, pues nos pusimos de acuerdo mi esposo y yo y dijimos, pues va, es una etapa chiquita mientras son ellos chiquitos. Bueno, en este caso era Diego nada más. Y pues venga, me dedico a los niños un rato y ya después me pongo a chambear. Pero justo lo que tú dices, me empecé a empapar un chorro del tema de sueño. Tomé también un curso para el sueño del recién nacido. Me empecé a empapar, leía todos los blogs, todas las sleep coach gringas, que en ese momento eran más bien gringas. Y estaba yo apasionada. Mi hijo dormía perfecto. Claro, como dices, ¿no? A veces habían malas noches, pero mi hijo dormía perfecto. Y yo les pasaba los tips a mis amigas. Y yo, por favor, tomen este curso, miren, lean esto, no sé qué. Ninguna me pelaba. Y después de un rato, una amiga que sí me seguía más o menos los tips me decía, oye, Marita, ¿y por qué no te dedicas a esto? Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, o sea, ya sí hay asesoras de lactancia, ¿por qué no hay asesoras de sueño? Yo, no, pues sí hay, pero pues las que yo conozco son gringas. Me dijo, conviértete en una sleep coach mexicana y nos vas a ayudar a todas. Y yo, Entonces me puse a investigar escuelas de certificación. Encontré el Family Sleep Institute, me encantó el proyecto, cómo era la certificación y me certifiqué más o menos cuando Diego tenía 1 año y pues llevo ya 2 años siendo sleep coach, que no es mi trabajo, la neta es mi pasión. Me encanta ayudar a las familias a que todos empiecen a descansar mejor, y digo todos porque independientemente de que nos centramos en el bebé, una vez que empieza a dormir bien el bebé, podemos descansar mejor los papás y toda la dinámica familiar mejora cañón. Empecé a trabajar con Marita desde que Daniel tenía 2 meses y medio. Como te mencioné al inicio, Daniel en general pasa buenas noches, salvo que haya una situación especial como enfermedad, regresiones de sueño o algo similar.
En gran parte, creo que eso es por el trabajo que hemos estado haciendo desde muy pequeño. Sin embargo, las siestas son de harina de otro costal. Aquí es cuando muchas personas entraron a opinar sobre ciertos métodos que a lo mejor no iban con mi estilo de crianza o que a Daniel simplemente no le funcionaban. Uno de los principales temas que Marita y yo hemos abordado en nuestras pláticas es cuáles son los principales retos del sueño. Le pedí que nos compartiera cuáles cree que son los principales retos, ya sea que ha enfrentado ella como mamá o con las familias que ha ayudado a lo largo de estos 2 años. Creo que el primero de todos es la falta de información. Y el segundo es que no le damos la misma importancia al sueño como a la alimentación. Y son las 2 necesidades básicas de un bebé. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero, o sea, un bebé para sobrevivir tiene que dormir y comer. Ya si le pones pañal de tela o le pones pañal desechable, ya si ¿no? O sea, pasa en segundo término. Pero si un bebé duerme bien y come bien, va a crecer, va a estar sano, va a ser un bebé que no va a estar irritable, que va a tener menos problemas en su neurodesarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si un bebé o no come bien, va bajito de peso y ya estamos con una dieta específica, ya le cambiamos la fórmula y ya entonces si le mezclamos y hacemos lactancia mixta. Y si un bebé no duerme bien, no sé por qué no le damos la importancia correcta. O sea, es así como que, bueno, pues me salió mal dormilón y fin, ¿no? Así como que es de la cruz que tengo que cargar. Esos son creo que los 2 principales que son como detrás, ¿no? Detrás de empezar, antes de empezar con siestas o antes de empezar de horas de dormir, antes de empezar todo esto. Una vez de estas 2 cosas, y me refería a la primera que es falta de información, porque me han llegado, así como tú dijiste, ¿no? De que no duerman nada en el día porque si no, no te va a dormir toda la noche. No, o muchos mitos alrededor de esta falta de información. Los consejos de la abuelita que no pedimos, los consejos de la tía que tampoco pedimos, o de la amiga que tiene, como bien dices, un estilo de crianza distinto, o que los bebés no son iguales. No son iguales. Daniel tenía un contexto muy particular de un tema de alergia, de un tema de reflujo. Yo me acuerdo perfecto cómo, o sea, nos la pasábamos chateando de, ay, no, ahora otra vez tiene reflujo. Yo te decía, bueno, pues es que ahí sí, ¿qué hacemos? O sea, pues tenemos que cubrir esa necesidad básica primero y después nos preocupamos por si se acostó semidormido o no en la cuna, ¿no? Y esas creo que son las 2 primeros retos que me ha tocado. Consultas, pláticas, entrenamientos, todo lo que me ha tocado hacer o compartir con muchas familias. Creo que esas son las principales 2. Y ya una vez que entendimos esto, son como subretos. Yo como que lo quise ver así. O sea, ya que entendimos y dijimos, ok, un bebé tiene que dormir tantas horas diurnas, tantas horas nocturnas. Ya entendí que el proceso del sueño es madurativo, que no es lo mismo un recién nacido que tiene que dormir 18 horas en la noche a un bebé, por ejemplo, como David o como Daniel. Mi chiquito y Daniel se llevan bien poquito. Que ya pueden hacer 2 siestas y que pueden pasar entre 3 y 4 horas despiertos. Bueno, entonces acomodo mi día, voy, veo, estructuro, ¿no? Yo creo que el tercer reto es que los papás no queremos modificar nuestro estilo de vida para el sueño de nuestros hijos. Y siendo una etapa bien chiquita. O sea, porque a los 3 años ya no hacen siesta. Entonces, en realidad son solo 3 años que le tenemos que dedicar al sueño diurno de nuestros hijos. O sea, es así como muy difícil para nuestra generación millennial que nosotros tengamos que ceder. Queremos que el bebé se adapte a nosotros. Y entonces ahí sí está bien difícil porque entonces, oye Marita, pero yo no quiero que haga la siesta a las 10 de la mañana, me parte la mañana. ¿No la puede hacer como a las 12? Y yo, pues, ¿cómo te explico? ¿No? O sea, y sí, ese creo que es otro de los retos que me ha tocado más. Y ya yéndonos como a la práctica de entender el sueño, que no hay estabilidad. Creo que ese es otro de los retos más fuertes para nosotros como papás, que queremos que sea como dijiste al principio, ¿no? Un manualito que me digan, muy bien, a tal hora y así lo acuesto y así se duermen y tal. No hay estabilidad como hasta los 4 años. Y eso es bien difícil porque, a ver, de recién nacido lo tengo que acostar cada 45 minutos, 1 hora. Y luego me dijo Marita que como entre los 3 y los 4 meses se establecen 3 siestas. Y luego como a los 7, 8 meses ya establecen las 2. Y luego de ahí hasta el año y cachito ya se tienen que migrar a 1. Y cuando ya hacen 1, primero es a las 12. Y luego ya acercándose a los 2 años y medio es como a las 2:30, 1. Y luego ya acercándose a los 3 años ya nada más la tienen que hacer de 1 hora. Y luego...
Y entonces como que dicen, ¿y en qué momento está estable esto? Para mí, lo más complicado era que cuando por fin entendía la dinámica que le funcionaba a mi bebé, llegaba un cambio. Es decir, empecé a lograr alargar las siestas de tal manera que tenía un Daniel descansado y de buen humor, cuando de repente tenía que bajar a una siesta, o llegaba una regresión, o simplemente la vida pasaba. Por tanto, tenía que volver a ajustar. Como menciona Marita, nos cuesta mucho trabajo ajustarnos al bebé. Queremos que él se adapte a nosotros y que se quede así cuando ya logramos buenas siestas y buenas noches. ¿Lo habías pensado? Ahora regresemos a nuestra conversación con Marita. Agregando un poquito a lo que ahorita estabas comentando, creo que otro de los grandes retos es que entendamos que los bebés son diferentes entre sí. A lo que a mí me ha tocado vivir, y digo, no tengo ni tu experiencia, ni tus conocimientos, ni tu preparación, pero creo que tendemos a compararnos. A lo que voy con compararlos es que creo que el sueño no es una cuestión de edad. El que tal vez un bebé duerma perfecto no necesariamente significa que el otro tenga que ser igual. Creo que como mamás tendemos a compararnos, y si empezamos a ver que otros duermen perfecto y que yo batallo más con el mío, que tengo ciertos despertares, que no logro las siestas de manera adecuada, sentimos que no estamos haciendo bien las cosas. Tenemos que entender que a veces las necesidades de cada bebé son diferentes. Por ejemplo, si un niño está bajo de peso, tiene que seguir habiendo tomas nocturnas. Y quiero dejar eso claro porque a pesar de que hay muchas estrategias, no necesariamente van a funcionar igual con un bebé que con otro. De hecho, esto que ponías el ejemplo de la alimentación, yo tengo 2 hijos. Los 2 son hijos de Sleep Coach, ¿no? Diego no ha tenido nunca tema con el sueño, pero nunca. O sea, yo creo que ha sido contadas las veces que no hemos tenido tema con el sueño de Diego, y ha sido porque estábamos fuera de casa y llegamos súper tarde, han sido temas contextuales o porque está enfermo. Pero con David, que es mi chiquito, ha estado bajito de peso siempre. O sea, y a pesar de que yo he hecho un esfuerzo grandísimo de lactancia, y a pesar de que desde que empezamos alimentación complementaria con una dieta particular para que suba de peso con bastante grasita y demás, no hemos logrado que llegue a un peso dentro del promedio. Entonces, para mí ha sido muy frustrante porque la pediatra no me dejaba quitarle la toma nocturna. Entonces yo decía, o sea, Diego ya a esta edad dormía perfectamente toda la noche y maldita sea, yo tengo que ofrecerle una toma a mi bebé a las 3, 4 de la mañana porque la necesita, porque esa toma la hace muy buena, porque como está todo modorro, se la pasa ahí pegado al pecho mucho rato. Y en el día, o sea, come 5 minutos y se despega del pecho porque él se irá a jugar con el hermano. Entonces me costaba muchísimo trabajo que comiera bien en el día. Y ha sido así y apenas ahorita le estoy pudiendo quitar. Después de un año, apenas ahorita tengo autorización de poderle empezar a quitar esa toma. Imagínate. O sea, yo teniendo todas las herramientas, todas las estrategias y todo lo que tú quieras, no lo he podido hacer, ¿no? Y apenas se la voy a empezar a quitar. Pero lo que te quiero decir es que imagínate mi frustración y mi comparación con mis propios hijos. Y aprendí a coco-washarme, ¿no? De decir, son contextos diferentísimos. Diego no tenía esta distracción de un hermano. Diego fue buenísimo para comer desde el chiquititito. David nos costó trabajo. David se ha enfermado todo lo que Diego no se enfermó en 2 años porque lo contagia el hermano, ¿no? O sea, el contexto es tan distinto de cada uno de mis 2 hijos que todo lo que acabas de decir, imagínate con una persona fuera de tu familia. No puedes compararlo. Los contextos determinan muchas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo un bebé cuidado por mamá 24/7 a un bebé que lo tienen que dejar en la guardería de 7 de la mañana a 4 de la tarde, o no es lo mismo un bebé que lo cuidan los abuelos y que los abuelos son unos chiquiones y que respetan los horarios o no es lo mismo un bebé, por ejemplo, que es de pecho a que es de biberón, porque por ejemplo el de pecho pues es sumamente demandante el tema de la lactancia. Cuando un bebé es de biberón pues es mucho más fácil que papá se lo pueda dar y no dependa tanto de mamá, por ejemplo. En fin, o sea, tantas cosas y tantos contextos que determinan que una estrategia
no sirve para todos estos contextos que te estoy diciendo. O según, como tú bien dijiste, o sea, personalidad, cuestiones médicas, cuestiones pediátricas, cuestiones gástricas, cuestiones N. Entonces, la magia está en la adaptabilidad de las estrategias y de que tú seas capaz de entender que para tu bebé todo va a ser para tu bebé. Y lo de tu bebé es solo para tu bebé. Y aunque tengas otro hijo, va a ser distinto para tu segundo hijo. En un inicio me decían, el bebé llora diferente dependiendo la necesidad que tenga. Y hoy puedo decirte que es cierto. Pero al principio, para mí era sumamente difícil escuchar ese llanto diferente, porque todavía estaba en un proceso de adaptación. Recuerdo que incluso me decían que el llanto era con vocales diferentes dependiendo lo que tuviera el bebé. La verdad, nunca he escuchado a Daniel llorar con las vocales diferentes. Cuando empecé a trabajar con Marita, de los primeros temas de los que hablamos fueron las señales y las ventanas de sueño, para entender mejor el sueño de mi bebé y así anticiparme a los cambios que te comentaba. Le pedí a Marita que te hablara un poco de eso para empezar a entender, anticipar y distinguir el sueño de otras necesidades. Tocas un tema maravilloso porque hay como una idealización de que tenemos que seguir nuestro instinto materno, ¿no? Y tú cuando tienes al bebé en brazos la primera semana dices, ¿dónde está este maldito instinto? Porque no lo encuentro. Que alguien me diga dónde lo saco porque no sé dónde está. Y entiendo esa frustración, ya la viví 2 veces, a pesar de que fui mamá primeriza con Diego y mamá de segundo con David, y se llevan poquito, no manches, se te olvida, o sea, está cañón. Volví a tener a mi hijo en brazos y dije, ¿y ahora? Y ya como que el instinto materno tiene que irse como afinando, no nace el instinto así en cuanto sale el bebé de la panza, ¿no? Y a mí algo que me sirvió mucho y que es parte de lo que te compartí cuando tuvimos la plática del recién nacido, es justo toda la información alrededor de. ¿Por qué? Porque ya hay muchísima información, ya hay estudios, ya hay científicos que se han dedicado a estudiar el sueño de los bebés. Lo primero que necesitamos para entender el sueño de nuestros bebés es que los bebés tienen que estar hasta 18 horas dormidos en su primer mes. O sea, 18 horas de 24 es casi todo el día. Y eso hace que entonces esté despierto muy poquito tiempo. Entonces, cuando un bebé, las primeras señales de alerta para mí es, tengo un bebé de 2 semanas, Marita, y se la pasa 3 horas despierto. No, o sea, ahí tenemos un problema grave de otra cosa, porque un bebé recién nacido los primeros 3 meses solo conocen 2 fases del sueño, el sueño ligero y el sueño profundo. Logran conciliar el sueño mucho más fácil. Un bebé en condiciones, entre comillas, normales, donde lo agarra el sueño, digas en el carro, en el brazo, tomando leche o donde sea, él se duerme. Y así es las primeras semanas. Entonces, cuando tú dices, ok, ya sé que tiene que estar hasta 18 horas dormido, entonces no me asusto si tengo un niño muy dormilón. Y la segunda es, pues prendo un foco de alerta si veo que está pasando mucho tiempo despierto. La siguiente es esto de las ventanas de sueño que acabas de decir. Para mí también fue mágico entender esto. Y esto de las ventanas de sueño es madurativo. Nunca está estable hasta después de los 3 años. Entonces, cuando está recién nacido, la ventana de sueño puede ser desde media hora a 45 minutos. El primer mes puede ser de 45 minutos a 60 minutos. Y así vamos avanzando hasta estas partes ya como más estables durante algunos meses, que por ejemplo, entre los 4 y los 7 meses es una ventana de 2 a 3 horas. Entre los 7 y los 14 meses más o menos es una ventana de 3 a 4 y cuando migran a una siesta es una ventana de 5 a 6. Entonces ya eso es mucho más fácil y dices, ok, o sea, si mi hijo puede aguantar, por ejemplo, ahorita Diego, que ya está a punto de dejar la siesta, digo, ok, ya sé que puede aguantar hasta 6 horas. Entonces, pues ya sé si se despertó ese día a 7:30, pues ya le calculas si entre 12:30, 1 lo estás durmiendo. Y entonces ya haces como mucho más fácil la dinámica y una vez entendiendo las ventanas de sueño de su proceso madurativo, vas a atinarle a la hora correcta de hacer una siesta. Cuando le atinas a la hora correcta de hacer una siesta, pues entonces no te tardas tanto en que se quede dormido, duerme bien, hace buenas siestas en cuestión de duración, son suficientemente reparadoras y entonces tienes a un niño pues que no es tan llorón, no está irritado, fluye más, ¿no? Y está padrísimo eso.
Y las siguientes son las señales de sueño. Tú también las mencionaste. Dices, es que, pues a mí me decían que el llanto era diferente. A mí nunca me funcionó la del llanto tampoco. Te lo soy súper honesta. A mí lo que me funcionó fueron estas otras señales no verbales que tienen los bebés. Por ejemplo, cuando están recién nacidos, es muy obvio cuando tienen sueño, cuando se les ponen alrededor de las cejitas rojo, o cuando empiezan a apretar los puños, o cuando empiezan a mover como la cabecita de un lado a otro, no de hambre, ojo, porque la de hambre es nada más volteando hacia el pecho, abriendo la boca, sino que empiezan a mover la cabecita como diciendo, estoy incómodo. O que empiezan a hacer gruñiditos. Entonces tú dices, que a ver, ¿qué está pasando? No está con el pañal sucio, le acabo de dar de comer, a ver, lleva 40 minutos despierto, va a ser sueño. Y entonces ofrece siesta y listo. Cuando empiezan a ser un poquitito más grandes, dígase mes y medio, 2 meses, empiezan con la típica de tallarse los ojitos, bostezar más claramente, jalarse las orejitas para atrás, siguen con el tema de los puños apretados, por ejemplo. Y entonces cuando empiezas a leer estas señales no verbales, o sea, no tiene que ser el llanto, como que le atinas a cuando la melatonina empieza a subir. Entonces tú agarras a un bebé haciéndole caso a sus señales de sueño conforme a sus ventanas de sueño y lo acuestas, mágicamente te va a costar nada de trabajo dormirlo. Y esa es la magia del sueño. Tengo una plática que se llama La magia del sueño y que es lo que explico exactamente de que tienes que entender todo este contexto para decir, ok, entonces lo que tenía mi bebé, por eso estaba irritado porque tenía sueño. Y el enemigo número 1, desde el día 1, es el sobrecansancio. El sobrecansancio típico de que lo dejas hasta que llore para poderlo dormir y llevas 1 hora arrullándolo para que se quede dormido. Y entonces me dicen, Marita, es que mi hijo es dificilísimo para que se quede dormido. Y yo le digo, a ver, ¿cuánto tiempo te duró despierto? 2 horas. Y estamos en ventana de sueño de 1. Y yo te digo, es que lo acostaste muy tarde, o sea, estaba sobrecansado y el sobrecansancio hace que no se puedan dormir. Pero no tiene lógica lo que me estás diciendo, Marita. ¿Por qué si está tan cansado, por qué no se duerme? Porque se segrega la hormona opuesta a la melatonina que se llama cortisol y entonces el cortisol inhibe la melatonina, entonces está tan cansado, pero todo cortisoleado, le digo yo, que no se puede dormir. Entonces tienes que hacer un gran esfuerzo para que se quede dormido y entonces el tema del sueño se vuelve una pesadilla en casa. No tiene que ser así, puede ser muy fácil si aprendemos a entender esta parte, señales de sueño, ventanas de sueño, sueño madurativo en el sentido de no es estable, o sea, van pudiendo durar un poco más despiertos conforme van pasando los meses y las semanas y saber en qué punto va aumentando la ventana para que sepas cuándo tienes que migrar de 3 siestas a 2, de 2 a 1, etcétera. Para mí es importante que sepas que aunque se escuche fácil, no necesariamente lo es. Va a haber días buenos y días malos. Pero entre más constantes seamos y más lo practiquemos, se irá haciendo mucho más sencillo. Sí te voy a decir que vas a necesitar mucha paciencia. En mi experiencia, el sueño es uno de los temas con más mitos. Le pregunté a Marita cuáles son los más comunes. Mira, hay muchísimos, pero voy a empezar con no sé si siguen a un doctor en Facebook que dice las tías Gertrudis, que lo tengo como muy marcado. Las tías Gertrudis son estas generaciones anteriores a nosotros que tenían otro tipo de información, ¿no? Una información obsoleta actualmente que se ha comprobado que es de manera distinta. La primera es dormirlos boca abajo. Ya se ha comprobado, ¿no? Científicamente que la forma más segura de dormir a un bebé es totalmente boca arriba. Y si tiene reflujo, el boca arriba tiene que tener una pequeña inclinación que le ayude a mantener la gravedad hacia abajo para que el reflujo no llegue a estar vomite todo el tiempo, ¿no? Otro de los mitos es duérmelo en el día, con luz, con ruido, como sea, para que se acostumbre, para que aprenda a dormir como sea. Hijo, mano, ese cómo me ha costado trabajo. Porque no, o sea, sí se duerme porque está cansado, pero no está haciendo un sueño reparador porque no está en el entorno correcto. O sea, está inconscientemente, aunque esté dormido, su cerebro está activo porque está escuchando la licuadora, la no sé qué, hablarte a ti, y entonces no está haciendo un sueño reparador. Y hay que entender que hay de sueños a sueños. A ustedes les pasa que desde que te acuestas e incluso despiertas 5 minutos antes de que suene la alarma y dices, chulada, qué rico dormí. Y hay veces que te acuestas y sientes que sonó la alarma demasiado rápido y dices, ¿qué? Pero me acabo de dormir, no descansé nada, estoy igual de cansada que como me acosté.
Entonces eso significa que yo me dormí muy estresada, sobrecansada, fuera de mis tiempos, y aunque me quedé dormida y no desperté para nada en toda la noche, no sentí que descansé. En cambio, en el primero que describí, dices, qué rico, fue un sueño reparador, sí sentí que descansé, al día siguiente tengo mucho más pila y no sentí esta sensación de, estoy igual de cansada que como me dormí. Entonces, le pasa exactamente lo mismo a los bebés, nomás que no te lo pueden expresar. Entonces, si tú duermes a un bebé fuera de un entorno correcto de sueño, puede ser que tenga que sí se duerma, pero puede ser que no esté haciendo un sueño suficientemente reparador. Y ahí el sueño diurno se vuelve chatarra. Entonces en la noche te va a llegar sobrecansado. Ahí te voy a interrumpir poquito. Yo siempre he procurado que sus siestas sean en la cuna, con ruido blanco, cuarto oscuro, etc. Sin embargo, algo que nos ha pasado es que, por ejemplo, ahorita que ya está yendo a la guardería o que nosotros empezamos a salir, le cuesta dormir si no es ese ambiente. En la guardería, de lo que me han comentado es que es muy sensible a los ruidos y cualquier cosita lo despierta y es muy raro que vuelva a dormirse. Entonces, aquí mi pregunta, ¿cómo podemos enseñarle a dormir entonces en otro tipo de ambientes? Porque la vida pasa y no siempre vamos a lograr el ambiente ideal. Es a modo de adaptabilidad. O sea, a base de que Daniel repita este entorno distinto, él va a decidir cuál es su entorno preferido. Y él sabe, porque lo ha tenido en base a una mamá súper aplicada que ha hecho los entornos correctos desde chiquito. Y él dice, pues aquí ni descanso. O sea, me ponen a dormir, pero ni descanso rico. Yo quiero dormirme en mi cama. Entonces tú muy inteligentemente lo que estás haciendo es que le estás haciendo un sueño reparador llegando a casa, porque él no puede descansarlo a gusto en un entorno que no lo es. A mí, si me preguntas yo qué hago con mis hijos, yo, por ejemplo, si sé que voy a estar en casa de mis papás o en casa de mi suegra o en un restaurante o en alguna fiesta o en lo que sea, yo lo que hago es que los acostumbré desde chiquitos a dormir en la carriola cuando no están en su cuna. Y yo lo que hago con la carriola es que le adapté una como cobijita muy delgadita en color azul marino, que se la pongo encima. Entonces todavía como que fluye el aire, ¿no? Le llevo su mantita, que ellas ya relacionan siempre que esa mantita es hora de dormir, y me llevo la chuncha del ruido blanco, que es portable, la que yo tengo, y no necesita conectarse, y se las pongo. Entonces cuido, independientemente que no sea su cuna, independientemente que no sea una oscuridad total como la que tiene en su cuarto, o etcétera, yo procuro hacerles como un entornito de sueño. Y el hecho de que estén amarraditos en la carriola los contiene, hace como un proceso, un efecto de contención. Entonces, mis hijos han sabido dormirse en su carriola siempre. Es que en mi caso también procuro imitar esos ambientes. Incluso en casa de sus abuelos tiene cuna porque así ellos lo decidieron. Pero si nos agarra la hora de la siesta en el tráfico o fuera de casa, Daniel odia con todas sus letras que lo amarren. Y muy difícilmente se me duerme en la carriola o en el carro. Por eso era mi pregunta de qué tan flexibles tenemos que ser, porque no sé si a lo mejor yo me puse muy estricta y no le enseñé esos ambientes. A ver, la línea está bien delgadita, ¿no? Yo, por un lado, lo he platicado con muchos papás y te digo, a ver, la vida sigue, sí, pero muchas veces puedes ser partícipe sin sacrificar el sueño de tus hijos. Entonces yo lo que les digo es, a ver, si es una comida, si es una fiesta infantil, si es algo que procede durante la tarde, asegúrate que la primera siesta sea bien hecha, ¿no? O sea, así en su contexto, en su cuna, en su todo. Y la segunda siesta, agárrate como te agarre. O sea, tú vete preparada donde vayas, ¿no? Entonces, si yo ya sé que no es en casa de mis papás donde no tengo el entorno, pues carriola. Si no, pues ni modo, abrazado y me pongo la mantita como si fuera una capa entre mis brazos y mis hombros para que le dé la oscuridad. O me pongo a caminar y lo arrullo en la caminada. Pero no necesariamente tienes que dejar de vivir. ¿Por qué? Porque yo tengo muy claro que es una necesidad de mi bebé. Entonces, yo no dejo de vivir. No dejo de hacer las cosas, no soy esclava al sueño de mis hijos, de mis bebés. Y eso es algo que sí quiero que se quede así tatuado en este podcast. No sean esclavos del sueño de sus bebés. Adapten el sueño, o sea, no dejen de respetar las ventanas de sueño, no dejen de respetar sus siestas, pero pueden hacer un proceso adaptativo según a dónde vayas y a dónde funcione, ¿no? Y creo que muchas veces cuando platicamos
que entonces no está tan difícil, el sueño de los bebés entonces ya no se vuelve horrible, ¿no? Porque no dejo de tener vacaciones, porque no dejo de tener eventos, sino que más bien como que voy buscando el como sí para que mis hijos nunca estén sobrecansados. ¿Qué tan flexible eres con el sueño de tu bebé? ¿Cuáles son las estrategias que has utilizado? ¿Sientes que eres esclava del sueño? Debo confesarte que hubo un tiempo que así me sentí. Me preocupaba tanto por lograr sus siestas que mi día se reducía a dormir a Daniel en determinados horarios. Esto me ayudó mucho a establecer una rutina, pero era muy desgastante. Poco a poco fui determinando estrategias, mañas o como quieras verlo, y encontrando el punto medio. Ese equilibrio me permitió disfrutar más a mi bebé. ¿Te parece si regresamos con Marita para seguir hablando sobre los mitos de sueño? Otro de los mitos que más me llegan es que entre más tarde duermas a un niño, más tarde se va a levantar. Y es mito. ¿Por qué es mito? Porque la hora de la melatonina fisiológica, hormonalmente, o sea, ni siquiera ya lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dicen las hormonas corriendo en el cuerpo de nuestros bebés, es que la melatonina más alta está alrededor entre las 7 y las 8 de la noche. Entonces, cuando tú duermes a un bebé después de estas horas, empieza a bajar la melatonina. Por lo tanto, el sueño no va a ser suficientemente profundo toda la noche, por lo tanto, no va a ser suficientemente reparador a la noche. Entonces vienen muchos despertares, vienen despertares madrugadores. Y todo esto es por sobrecansancio, porque se quedaron dormidos, sí, a las 11 de la noche, pero con muchísimo sobrecansancio, nada de melatonina en el cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? No hay sueño reparador, no hay sueño constante, no hay unión de ciclos de sueño fácilmente. Entonces, no, a nuestros hijos sí o sí hay que dormirlos entre 7 y 8 de la noche por un tema fisiológico. Fíjate que eso yo lo comprobé tal cual. Hubo un tiempo que Daniel despertaba más o menos como a las 6, incluso una temporada que a las 5 ya quería iniciar el día. Y dentro de las miles de recomendaciones que uno no pide, nos dijeron que lo durmiéramos más tarde para que despertara más tarde. Lo intentamos ahora sí que solo para quitarnos de la duda. Lo dormimos 1 hora más tarde y siguió despertando a la misma hora. Y lo único que logramos fue que perdiera 1 hora de sueño. Entonces entendimos que esa era su hora de despertar. Así que preferimos dormirlo entre 7:30 y 8. Él descansa y nosotros tenemos tiempo para nosotros. Pero por ejemplo ahí, Marita, ¿qué pasa con esas familias que por dinámica familiar tienen que dormirlos más tarde? Por ejemplo, que el papá sale de trabajar a las 7 de la noche y vive lejos de casa y viene llegando a la casa a las 8 y pues también necesitan tiempo para convivir con los niños. Ahí es un paradigma bien interesante. Fíjate, porque yo lo que les digo es, papá se viene matando para llegar a ver al niño, ¿no? Para este rito de que yo lo tengo que bañar porque esa es una como actividad mucho de papás y bla, bla, bla. Y yo le digo, a ver, papá, ¿y qué pasa si te volteo la tortilla? Y te digo, tú levántalo, tú juega con él en la mañana mientras tu esposa amablemente te está preparando el desayuno o está lo que sea y ponte a jugar con él en la mañana. Que tú seas su despertar, que tú seas esa hora en la que te preparas para irte a chambear, que estás en casa, dígase, si Daniel en este caso se despierta a 6 de la mañana, supongamos que también los bebés en casa se despiertan 6:30, 7 de la mañana, y tú entras a trabajar hasta las 9, pues tienes, en lugar de esa hora pobrísima, porque tú vienes regresando de la chamba cansado, vienes matándote en el tráfico, te tocó un choque, no sé qué, bla, bla, y estás sacrificando la hora correcta de dormir de tu hijo con la melatonina alta y todo eso. Entonces, ¿por qué no lo haces al revés? ¿Por qué no seas tú este juego, esta dinámica, esta cosa padrísima, sin tener que ser la rutina de la noche lo que te toque a ti? O sea, porque cuando llegan a las 7:30 de la noche es baño, cena, besito de buenas noches y a dormir. En cambio, en las 7 de la mañana puede ser que se pongan a jugar en el tapete, puede ser que se tiren al piso, puede ser que lean un libro, puede ser que hagan muchas cosas en esta hora en la que tú te tienes que ir a trabajar. Y eso, de hecho, eso nos pasa aquí en casa. Mi esposo es el que va por Diego en la mañana y es como el rato de su papá, ¿no? O sea, ¿por qué a fuerzas tiene que ser papá en la noche al baño y a dormir? ¿Por qué no puede ser al despertar? Ok, vamos haciendo una recapitulación hasta el momento. Marita ha mencionado 3 mitos. Dormirlo boca abajo, dormirlo fuera de un entorno correcto de sueño y dormirlo más tarde para que despierte más tarde.
Ahora escuchemos la última parte de los mitos. Hay uno que este es muy controversial, es el tema de dormirlo al pecho o dormirlo con leche. Hay que buscar no relacionar el comer al dormir. Sí podemos relacionarlo al despertar, podemos relacionarlo entre siestas, podemos relacionarlo de muchas maneras. Hay veces que coincidirá los tiempos de comida con la siesta, sí, y si se queda dormido, pues ni modo, no pasa nada, pero que no sea el común denominador. Otro mito que aquí anoté es el tema del chupón, el dedo o sin ninguna de las dos. Está comprobado que todos los bebés antes del año necesitan succión no nutritiva para arrullarse. Entonces ahí entramos como en un dilema, ¿no? Porque puede usar el pecho de succión no nutritiva, puede usar el biberón de succión no nutritiva, puede usar el chupón de succión no nutritiva o puede usar el dedo de succión no nutritiva. Y yo les digo, bueno, ¿cuál es la más difícil de quitar? El dedo, sin duda. Pero todos los bebés necesitan succión no nutritiva para arrullarse. Cuando aprenden a no necesitarla, entonces ya es como un hito de desarrollo, o sea, ya es así como que ya maduró. Bueno, y otro mito es el que los bebés de lactancia materna no pueden dormir toda la noche hasta que les den uno de fórmula para que les caiga de peso. Ese, ay Dios mío, cómo me ha llegado muchas veces. Y yo les puedo decir, lacté orgullosamente 13 meses a Diego y ahorita llevo un año lactando a David. Y claro que se puede dormir toda la noche. O sea, si tú haces un buen proceso de alimentación complementaria o de lactancia o las dos cosas, o haces lactancia mixta o haces lactancia en el proceso en el que esté tu bebé de alimentación y llenas el tanque durante el día, no tiene necesidad de que tenga que hacer una parada para recargar en la noche, ¿no? Una de las cosas que más me ha tocado escuchar es no dormirlo en brazos porque tardan más en aprender a dormir solos y se embrasilan. La realidad es que a mí personalmente el arrullo me ayudó a enseñarle a Daniel a largar siestas y ha sido un recurso importante cuando ha estado enfermo. A veces le tenemos miedo al arrullo en brazos y creo que es un momento muy bonito, o al menos yo lo disfruto muchísimo. Platicando con Marita, me decía que no tenemos por qué satanizarlo, sino que hagamos uso de este recurso para contener a nuestros hijos. ¿Te imaginas que lo último que tenga tu hijo al quedarse dormido sea el apapacho de mamá o papá? Uno de los secretos que ella comparte es hacer uso de este recurso, pero dejarlo semidormido. De esta manera, tu bebé se dará cuenta que se queda dormido en la cuna. Pedí a Marita que nos diera algunas recomendaciones desde diferentes puntos de vista. Como experta, como mamá de un niño que se le facilita dormir y como mamá de un niño que tal vez no es tan fácil dormir. Escuchemos. Mira, mi recomendación es, la primera es darle la misma importancia al tema de alimentación como al tema del sueño. No son distintas, son dos necesidades básicas para tu bebé. No dejes a la ligera las siestas, no dejes a la ligera la hora de dormir, no dejes a la ligera el entorno de sueño. Cuidando eso, va a ser muy distinta la forma de ver el sueño de tu bebé. Mi segunda recomendación es no te esclavices, o sea, no te traumes, simplemente respétalo. O sea, si le toca comer, pues le das de comer. Si le toca dormir, pues dale su espacio de sueño. Y girando alrededor de esa recomendación vienen muchas cosas, ¿no? Como empaparnos de la información correcta, no dejarnos guiar por opiniones no sustentadas. Esa creo que es mi segunda recomendación. Ahorita como que nos basamos mucho en bloggers de Instagram. Y finalmente, ya para, digamos, terminar esta charla, Marita, ¿cómo crees que podemos hacer de la maternidad un evento de crecimiento? Yo creo que los bebés vienen a sacar lo peor y lo mejor de nosotras. Está cañón. O sea, yo he llegado a límites de paciencia que jamás creí que pudiera tener. Y por el otro lado también creo que he sacado lo peor de mí en muchas cosas, o en momentos de frustración que yo misma no me reconozco. Entonces, algo que creo que tenemos que ver de nosotras mismas es que es como una transformación a nuestros polos opuestos y a nuestros límites, ¿no? Entonces, pues yo antes tenía una vida como muy estable, muy bonita, muy normal, y vienen estas dos criaturas a retarme. Entonces, cada reto me hace aprender algo de mí. Y creo que nunca debemos de dejarnos a nosotras de lado.
En ese equilibrio está el crecer y seguir creciendo con dos facetas de tu vida, ya no nada más la de ser mujer, sino con otra faceta que es además la maternidad. Y creo que ese es un equilibrio que a veces nos cuesta mucho trabajo encontrar porque los niños son muy demandantes cuando están chiquitos, pero no lo olvides, tenlo ahí, ten un post-it amarillo en el espejo del baño de qué voy a hacer hoy para mí, reencontrarte a ti. Bueno, Marita, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Existe mucha información alrededor del sueño. Si este es uno de tus retos, quiero decirte que más allá de a quién le hagas caso o de los métodos que apliques, para mí lo más importante y lo que marcó una diferencia fue la rutina. Soy esa mamá a la que han tachado de exagerada en más de una ocasión, pero ¿sabes una cosa? No me importa, porque he aprendido a dar prioridad al descanso de nuestra familia. A lo largo de este año hemos aplicado la regla del 80-20, donde el 80% del tiempo buscamos constancia en los horarios de Daniel. En mi caso, mi bebé ha sido de sueño muy sensible. Tan es así que hemos vivido todas y cada una de las regresiones. Pero eso nos hace ser más constantes y más disciplinados, de tal manera que podamos asegurar que Daniel descanse en un buen entorno y respetando sus ventanas de sueño. Claro que somos flexibles, pero preferimos guardar ese 20% para situaciones en las que esos aspectos están fuera de nuestro control. Como dice Marita, muchas veces esperamos que nuestros bebés se adapten a nuestras vidas y no al revés. Si lo piensas, para eso ya habrá tiempo. Solo será una pequeña etapa y pequeños cambios tal vez te ayuden a hacer la diferencia. Quizá lo que hoy hemos hablado lo hacemos sonar fácil cuando para ti es imposible. Solo puedo decirte paciencia y constancia. Inténtalo. Y si no lo logras, toma aire y busca el cómo sí. Gracias por escucharnos. Este es el libro de la semana. Esta semana te voy a recomendar Vamos a dormir de Martin Grunberg. Este libro no tiene estrategias como tal, sino que te va platicando por etapas cómo va madurando el sueño y qué es lo que está pasando con el sueño de tu bebé. En mi caso, lo estoy leyendo acorde a la etapa que le está tocando vivir a Daniel. Me ha ayudado a entender qué es lo que puede estar pasando y adelantarme para adaptar sus rutinas de la manera más adecuada. Marita, me gustaría que pudieras compartirnos también un libro. A mí, uno de los libros que más me gusta es el de Buenas noches, que duermas bien, de Kim West. Esa es la versión en español, pero el que está más completo es el de Good Night, Sleep Tight, de la misma autora Kim West, pero ese en español no lo tradujeron, que es el mismo método, las mismas estrategias, pero adaptado a cada etapa de sueño. Pues aquí tienes algunas opciones. Espero que las disfrutes. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Si alguna vez te has sentido frustrada, abrumada o con culpa, quiero decirte que te entiendo y que juntas podemos compartir y hacer de nuestra experiencia un evento de crecimiento. Ser Mamá es una producción de Karen Hash con ayuda de Gabriela Bautista. Imagen de Caterine Hash. Producción de vestimentas Alejandro Merodio. Grabado en Guadalajara, Jalisco, México, verano 2022. Esto fue Ser Mamá.